quechua, difícil de pronunciarlos a veces, pero que siempre salen en las preguntas. Entonces vamos a tratar de leerlos con calma y traten de memorizarlos, porque al doctor Aguilar le encanta preguntar historia de la cirugía. Y nos vamos a ir dando cuenta, chicos, que la cirugía era un tema muy secundario para los médicos de antes. El cirujano era una persona de segundo nivel, era menospreciado, no subsistían con su profesión. Entonces, eran los clínicos los que mandaban. Y como la medicina estaba dominada por la iglesia, por el sacerdocio, entonces costó mucho que el cirujano vaya metiéndose en lo que era la medicina, en lo que era la cirugía. Entonces, nosotros tenemos que saber, como introducción, que la cirugía, la palabra cirugía, procede de los términos griegos cheir, que significa mano, y ergon, obra. Si nosotros buscamos la definición de mano obra, entonces se puede definir que podría ser curar mediante obras realizadas con las manos. Y van a ver que esta definición o este origen o esta etimología de la palabra cirugía sirvió para que los demás médicos, los curas, los poderosos, los reyes, lo consideren al cirujano una persona insana. Porque decían, ¿cómo es posible que este tipo tenga que curar agarrándolo uno con las manos, agarrándole los órganos con las manos? Entonces, pero esa es la etimología. Entonces nosotros podemos decir que la cirugía es la actividad médico-sanitaria que tiene como objetivo la remoción de la enfermedad, o sea, quitar la enfermedad y dar origen a la salud, o sea, promocionar la salud mediante operaciones efectuadas con las manos. Y después ya cuando empezaron a aparecer los instrumentos ya se aumentó operaciones efectuadas con las manos o instrumentos. Fíjense dónde aparecen los cirujanos. En Babilonia hacia el año 2000 antes de Cristo. Considerada a la cirugía como una ciencia, no como una ciencia, sino como una práctica. O sea, creían que los cirujanos eran artesanos. Por eso trabajaban con las manos. En la prehistoria nos vamos a recordar lo que hemos llevado en historia en el colegio. Y nos vamos a encontrar con este señor, con el Australopithecus. Estos señores, si una persona de su familia moría, los dejaban ahí. Se lo comían las fieras o desaparecían por último, se desintegraban, pero no enterraban a sus muertos, no levantaban monumentos, no pintaban escenas en las cavernas. Este hombre, el Australopithecus, o sea, el hombre primitivo, frente a sus heridas, muchas de las actitudes imitaban de los animales, o sea, lamían las heridas. Y como ellos veían que los animales lamían las heridas, entonces ellos empezaron a grabar las heridas. Ellos se preocupaban de las lesiones externas, aquellas visibles, aquellas donde ellos podían llegar con las manos. En cambio, el hombre de Neandertal entierra a sus muertos y ya empieza a diferenciar entre las enfermedades accidentales y aquellas otras cuya causa permanece oculta, que aquellos no lo podían ver, no lo podían sentir, como la fiebre, el dolor, la inapetencia, o sea, la astenia, la locura, porque siempre creían que era un castigo.
decían es algo de carácter mítico, mágico. ¿Por qué aparece fiebre? ¿Por qué la gente no quiere comer? ¿Por qué hay trastornos mentales? Entonces era mítico. En el Neolítico, el hombre ya empezó a presentar técnicas para tratamiento. Y fíjense que aparecieron trepanaciones craneanas hechos por una combinación de instrumentos que los vamos a ver más adelante cómo se llaman, eran obsidianas. ¿Y para qué hacían las trepanaciones? No porque tenían hematoma, sino para aquellos pacientes que tenían enfermedades mentales. Decían ellos, con estas trepanaciones vamos a sacar el espíritu de los individuos insanos. En el Neolítico empiezan a cambiar los hábitos. Nómadas por excelencia se convierten en sedentarios. Ya empiezan a cultivar la tierra, a domesticar animales, empiezan a construir sus propias ciudades. Crean culturas auténticamente superiores a los anteriores. Mucho antes del apogeo de las civilizaciones egipcia, china, griega, romana y árabe, que fueron las primeras escuelas en medicina, ya se ejecutaban en el Neolítico punciones, incisiones y cauterizaciones. Pero no había corriente, entonces eran todos incandescentes. Calentaban piedra y fierro para hacer las cauterizaciones. Mesopotamia y Egipto. Miren aquí, el modelo de salud de enfermedad entre los sumerios se basaba en una concepción sobrenatural. Decían que la enfermedad era un castigo divino impuesto por diferentes demonios cuando se rompía algún tabú en esa persona. Fíjense ustedes lo que les decía al comienzo, la medicina estaba íntimamente ligada al sacerdocio, quedando la cirugía relegada a una especialidad médica de segunda categoría. Y van a ver de qué vivían los cirujanos más adelante. Los cuerpos momificados, las pinturas, los jeroglíficos nos han mostrado que los antiguos egipcios sufrían las mismas enfermedades que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque han encontrado en la entrada de los cementerios, en las bóvedas, férulas fabricadas de bambú, de madera o almohadillas con lienzo, las famosas férulas del lienzo que se hace para los niños, por ejemplo, para inmovilizar las manos cuando están con suero. Ya se habló de que usaban muletas porque encontraron un grabado realizado en la entrada de una tumba de Hirkov, donde se observa un hombre joven apoyado sobre un báculo. ¿Qué es un báculo? Un bastón. Entonces ya la gente utilizaba esto para poder deambular. Antes, ¿dónde guardaban las informaciones? En papiros, en papeles, que los guardaban en tumbas, en lugares donde eran inaccesibles para mucha gente, y solamente los médicos, los sacerdotes, la iglesia tenía cabida a estos lugares. Por eso se dice que en varios papiros médicos del antiguo Egipto, como el papiro de Erb, 1550 años antes de nuestra era, se lo considera este papiro de Erb uno de los tratados de medicina más antiguos que se hubieran conocido. Y fíjese qué encontraron en estos papiros. Encontraron sobre el tratamiento de las mordeduras de cocodrilo, sobre curación de quemaduras, y recomendaba el drenaje de las hinchazones grasas, le llamaban antes. ¿Qué le dirán ustedes ahora? Absceso.
los abscesos ya los drenaban. Lo que hacemos ahora igual. Fíjense esto que se guardaba mucho y eran tan egoístas los que descubrían algo que los guardaban. ¿Para quiénes? Para ellos, para su escuela, para su propio lugar. Un documento compuesto por 48 historias clínico-quirúrgicas que hablaba sobre las prácticas de los antiguos Egiptos. Procede de un papiro que fue robado en una tumba, para que vean que no los escondían, hasta que se descubrieron que los escondían en ciertos lugares y los robó. Posteriormente ese papiro fue vendido a un egiptólogo, un tipo que hacía colecciones en Egipto, llamado Erwin Smith. Por eso a este papiro, sin que él lo hubiera escrito, se lo conoce con el nombre de papiro de Smith. O sea que desde siempre hubieron ladrones y profanadores de tumbas. Es el más antiguo documento y el único dedicado principalmente a la cirugía. Como los cirujanos eran relegados, entonces los escondían para que ellos no encuentren ningún tipo de información. Es un tratado de cirugía elaborado hace casi 5.000 años que se llamó La Esperanza. ¿Por qué? Porque era una esperanza para la gente, porque los cirujanos iban a empezar a mostrarse, porque los cirujanos iban a empezar a hacer tratamientos para curar muchas enfermedades que los clínicos no podían hacerlo con medicinas normales, como se hace ahora. Por más bueno que sea el médico internista, si usted está frente a una peritonitis actualmente, no lo va a curar con antibióticos. Entonces vendrá un cirujano, lo opera y lo va a unir ese drenaje con buen tratamiento antibiótico. Por eso es que yo les decía, chicos, que ustedes están en el mejor año de la medicina. Aprender a diagnosticar, a saber por qué se produce eso y a saber con qué contrarrestar eso, que es la farmacología. Por eso a estos documentos se los llamó la esperanza. Por eso se dice que es la piedra angular para que se inicie la evolución. Es la piedra angular de todo tratamiento. También se describen en esto las complicaciones de las heridas, incluyendo la infección y el tétanos. El documento permite notar, fíjense, el abismo existente entre los médicos clínicos y los cirujanos. De todos los papiros, solo el papiro de Smith se dedica por entero a las cuestiones quirúrgicas. Por eso se lo robaron, porque hablaba de cirugía. En la India, en los libros hindúes, Shruta Samhita, a ver, este nombre se lo van a memorizar. ¿Por qué? Dice, está referida a la sutura de los tejidos, además de los 8 tipos de operaciones generales. ¿Cuál es el libro que habla de las 8 operaciones? Shruta Samhita. ¿Cuáles eran esas operaciones? Incisión, cortar; escisión, retirar; raspaje, punción, sondaje; extracción, porque podríamos decir ahora ectomía; drenaje de líquido y puntos de sutura. Ese es el primer libro de cirugía, el Shruta Samhita, que se escribió en la India. Fíjense ustedes que a pesar de lo oculto que tenían, cada lugar empezó a hacer sus estudios por separado de lo que era la cirugía. La medicina hindú es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica.
desde reparación de deformaciones del pabellón auricular, perforaciones para colocar aros pendientes, técnicas de rinoplastía y cirugía, método quirúrgico para eliminar cálculos renales o de vesícula. Incluso se dice que había un método para intervenir cataratas. Entonces, en la India nació prácticamente la cirugía. En Grecia, la medicina hipocrática, nuestro padre, no Hipócrates, surge en el siglo IV y V antes de Cristo. Este señor Hipócrates ejerció durante el llamado siglo de Pericles, que es tratar todos acerca de las fracturas y las lesiones articulares, el famoso siglo de Pericles. En el siglo V es en el que la cultura griega puso a punto su ideal pandeia. ¿Qué significaba la pandeia? Educación del hombre. Hablamos del médico, tanto espiritual como corporal. El famoso corpus hipocrático es una colección de unas 70 obras médicas de la antigua Grecia. El corpus hipocrático propone el empleo de plantas medicinales y recomienda aire puro y una alimentación sana y equilibrada. Miren ustedes, en esa época ya se hablaba de las plantas medicinales y ahora seguimos con la manzanilla, que la canela y todos los yuyos. Recomienda aire puro. Un paciente, por ejemplo, con TB, con tuberculosis, no tiene que estar encerrado, tiene que estar en un ambiente aireado, bien ventilado, y ellos ya hablan de eso. Una alimentación sana y equilibrada, que hasta ahora sí, más las mujeres que los varones. Aquí viene otra. Yo les decía en la clase inaugural que fisiopato es como fisiología o como filosofía en el colegio. Es la ciencia del porqué, ¿no ven? Ahora bien, la filosofía se convierte en la matriz de la medicina. Miren cómo estaban de endiosados estos tipos. El médico, que además de ser filósofo, es semejante a los dioses. Dice un escrito, el médico, que además de ser filósofo, es semejante a los dioses. O sea, eran demasiado ególatras, endiosados estos tipos. Y por todo esto, la medicina, o sea, el clínico y el cirujano se van distanciando cada vez más. El médico general, el médico clínico, considera indecoroso el ejercicio de la mano, impropio de personas de alta categoría. Por su parte, el cirujano, según el testimonio de un poeta romano, Marcial, decía que a duras penas el cirujano puede vivir del solo ejercicio de su profesión. Por eso es que los cirujanos tenían que simultanearlo. ¿Qué significa? Que simultáneamente a su profesión, ¿qué hacían? Eran gladiadores. Y para ser gladiadores, ¿cómo eran? Fisicudos, rudos. ¿Y qué hacían los gladiadores? Eran luchadores y entretenían a los reyes con eso. Y además de eso, eran los enterradores. Moría una persona y quien hacía el entierro eran los cirujanos. Y esa era la degradación a la que lo ponían a los cirujanos porque trabajaban con las manos. En Roma, gran autoridad en medicina romana en el siglo
1 a.C., fue Aurelius Cornelius Celso, que seguramente que ustedes han escuchado ya hablar de la famosa tetrada de Celso: calor, rubor, tumor, dolor. Su obra se llamó De Medicina. Fue uno de los primeros libros impresos y describe 4 características en esta tetrada que les decía de la inflamación: rubor o hinchazón, con dolor y calor. O sea, la tetrada de Celso: calor, dolor, rubor y tumor o tumoración porque estaba hinchado. Hablaba también de ligaduras para el control de las hemorragias. Litotomía significa sacar un cálculo, por ejemplo. Operaciones de hernias, cirugías oftálmicas, reparación plástica de defectos, y se inventaron aparatos para reducir la fractura. Ahora hay también esos aparatos. Cuando un paciente tiene una fractura de fémur, por ejemplo, donde hay mucha musculatura, es difícil reducir la fractura. Entonces hay unos aparatos especiales para traccionar y reducir. Ya ellos lo hicieron en las luxaciones, hacían traqueostomía y presumiblemente la administración de un jugo llamado mandrágora con fines anestésicos. Mandrágora. Vamos a ver en otro lugar donde ya inician con la aparición de la anestesia. Galeno, otro famoso, por eso nosotros nos dicen los galenos, apareció en el siglo II después de Cristo, el médico más famoso de la antigüedad. Trabaja como médico, fíjense, de los gladiadores, o sea, de los cirujanos, y durante 4 años practica la cirugía restauradora y la ortopedia. Fíjense, antes los especialistas, los médicos estos famosos, no tenían una sola especialidad, tenían varias. ¿Quién hace cirugía restauradora? Los cirujanos plásticos. Y él hacía cirugía plástica y ortopedia. Este señor escribió pequeños textos sobre la disección de los huesos, disección de los músculos, disección de las arterias, venas y de los nervios. Era un anatomista. Los árabes, Abul Qasim o Abul Qasim, aparece en el siglo XI. Su principal obra, Kitab al-Tarrif, que significa la práctica. El método, cuyo volumen 30 contiene un extenso tratado de cirugía. Ya empezó a alargarse la cirugía, pero era muy controlada por la medicina. Escribió sobre oftalmología, odontología, tratamiento de las hernias, extracción de cálculo, obstetricia y un amplio apartado sobre traumatología. Miren ustedes, todas las especialidades que podían hacer. Los primeros tratados quirúrgicos se escriben en la Edad Media Latina, son en el siglo XI. El más antiguo, con el nombre de cirugía de Bamberg, se encuentra en ella la fórmula de la esponja soporífera. Fíjense, aquí empezó a aparecer el uso de la anestesiología. No sé si ustedes en práctica de fisiología han hecho en el sapito los tipos de anestesia que se pueden hacer. Anestesia por destrucción encefalomedular, anestesia por inmersión alcohol o anestesia etérea con éter. Y mire, ellos ya utilizaban eso, la esponja soporífera. ¿Qué pasó en el Renacimiento? La cirugía en el Renacimiento recala en las ciencias naturales y la medicina. Los nuevos conocimientos en anatomía suponen el despegue definitivo de la cirugía o la anatomía patológica. ¿Quién fue el mejor anatomista de este periodo? Fue Andrés Vesalio, autor de uno de los manuales de anatomía más entendidos e influyentes durante
siguiente siglo. Se llamó De Humanis Corpore Fabrica. Lo consideraban al cuerpo como una fábrica, porque tenía diferentes segmentos, órganos, aparatos, sistemas. Este señor se lo considera como el padre realmente de la cirugía. ¿De dónde? De Francia, el famoso profesor Ambrosio Paré. Cirujano militar. Fíjense, tenían muchas profesiones. Él decía que para parar una hemorragia era mejor controlarlo al ligar vasos uno por uno y no ligar arteria y vena, por ejemplo. No se debería hacer ligadura global, porque la arteria tiene pulso, la vena no. Y ese pulso que va recibiendo constantemente la arteria podía aflojar la ligadura venosa y producirse la hemorragia. En 1564, este señor Ambrosio Paré publicó una monumental obra de cirugía, Dix Libre de la Chirurgia. Es como decir, es el Dios, es el libro Dios de la cirugía. La primera parte contenía anatomía y fisiología, y la segunda parte hablaba de cirugía. En esta obra se describen muchas técnicas quirúrgicas y la más significativa es el uso de ligadura de grandes vasos en amputaciones. Pregunta de examen. Guy de Chauliac, uno de los más importantes cirujanos franceses de la Edad Media, en Bolonia se destacó como anatomista, y fíjense lo que dice este señor. Y lo vamos a recordar nosotros como médicos toda la vida, y peor aún aquel que se dedique a alguna rama de la medicina que sea quirúrgica. Neurocirujanos, cirujanos pediatras, cirujanos ginecólogos, traumatólogos, cirujanos de tórax. Tienen que saber esto. Un cirujano que no sepa anatomía es como un ciego achando un tronco. Qué exactitud, ¿no es cierto? Te póngale un vendaje a un tipo y le dice cortar ese árbol. Le va a dar los hachazos a todos lados hasta su canilla, pero nunca al tronco. Por eso que el cirujano tiene que saber anatomía. Impartía clases en las universidades en París y publica ahí en la universidad un libro que se llamaba Cirugía Magna, o sea, lo máximo. Un verdadero tratado de cirugía durante la Edad Media, donde escribía sobre anatomía, cauterizaciones, anestésicos, fracturas, heridas. Se cree que fue el inventor de varios instrumentos en cirugía y el primero en describir la hernia femoral. ¿Qué especialidad tenía este señor? Era anatomista, era anestesiólogo, era traumatólogo, inventó sus propios instrumentos. Fíjense lo que dice este señor Guy de Chauliac. Cirujano es aquel que cura con sus manos dirigidas por una mente educada y razonable. Alguien sabio, experto, ingenioso, de buen humor, audaz cuando tenga la certeza, cauteloso ante el peligro, amable con el enfermo, considerado con sus amigos y no influenciable por los honorarios. Esa es la definición de cirujano. Pero lamentablemente, la última parte, la última frase, no se cumple en muchos. No influenciable por los honorarios.
Cirugía precolombina, ya vamos saliendo de la época antigua. Aquí se observa el mayor desarrollo de la cirugía. Se ha observado en los aztecas, en los mayas en México y también en los tiahuanacotas e incas en Bolivia y Perú. Ya estamos entrando hacia nuestro lado. En las culturas mayas y aztecas se reconoció el mejor nivel de evolución de la cirugía, la medicina y la obstetricia. Se conocía que, fíjense, Tlamateupatictil era el médico. Estos son los nombres que tienen que acordar. Texoso-Tlamatixtil era el cirujano y Tamatixtil era la partera. Cada uno, entre los aztecas, entre los mayas, tenían sus propios especialistas. El cirujano con verdaderos métodos quirúrgicos utilizaba cuchillos de obsidiana, bien afilados para tratar abscesos, antrax, mastitis supurada, o sea, inflamación de las mamas infectadas, los cuales drenaba y cubría posteriormente con apósitos. Si alguna vez tuvieran la suerte de viajar hacia el Perú, vayan y visiten lo que se llama el Museo del Oro. Y ahí van a encontrar esta figura, los cráneos trepanados, y van a encontrar estos cuchillos de obsidiana con los que hacían las trepanaciones y los cortes. Cirugía craneal en Tiahuanaco, preincaica e incaica. La cirugía más representativa realizada por la cultura precolombina fueron trepanaciones craneales, efectuadas por la cultura tiahuanacota. Se encontraban los yatiris, los aisiris, los jampiris y los laicas. Y nosotros los tenemos ahora, algunos de ellos. Los yatiris eran capaces de conocer el devenir. Ahora hay muchos de esos que paran hasta por la calle leyendo en hoja de coca o en entrañas de animales. Ellos sabían definir el calendario astronómico. Decían, bueno, este año va a ser llovedor, estos 2 meses no va a llover, y cultivaban sus tierras. Los yatiris. Los aisiris curaban el malestar del alma o el espíritu. ¿Quiénes son ahora eso? Los psicólogos. Eran los psicólogos de esa época. Su técnica era el diálogo, como son los psicólogos ahora, estimulando a revivir situaciones del pasado, hasta hipnosis. Entonces lo curaban hablándole. Ahora son los psicólogos, los aisiris. Los jampiris, se dice que eran los naturalistas, empleaban plantas para la economía doméstica, pero sobre todo para curar enfermedades. Los principales métodos de aplicación de los medicamentos eran las formas de infusión, y ahora igual, las famosas cataplasmas. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de los cataplasmas de cuchi. Es una planta que tiene una resina muy fuerte y cuando se seca es un yeso, y lo utilizaba en las fracturas. Entre los jampirios, los curanderos de esto, se conocía que poseían especialidades. Por ejemplo, los guaguachiris, ¿quiénes eran? Los parteros, porque agarraban a los niños, recibían a los niños, los guaguachiris. Los cacochiris reducían luxaciones y trataban las fracturas, o sea, eran los traumatólogos. Los miluchiris eran los médicos, los cirujanos, y los uroches, que eran los neurólogos. Los laicas, esto basaban su poder en la subyugación de un espíritu para realizar daño o detener el origen de este. Elaboraban filtros de amor. ¿Han escuchado la famosa sacasuerte que hay ahora, no?
la señora Berta Carmiña y no sé quién más, las 7 fumadas poderosas y esa cosa. Cuando fueron a tocar la puerta, a una de estas señoras le dijo, tocó la puerta, ¿quién es? Dijo, adivina, pues si eso se vos, le dijeron. Entonces eran los laicas. Basaban su poder en la subyugación, en el susto, en el miedo, en el temor que ahora mismo, que te voy a poner una vela negra, un muñeco con 50 alfileres, burrera, ¿no ves? Si usted está con Dios, no hay quien le haga esas cosas. En estudios de cráneo trepanados y de instrumento para las intervenciones usaban la aleación de cobre y plata. Pregunta examen. Le estoy dando el primer parcial. Las aleaciones de cobre y plata, que se conocen con el nombre de champi. Esta aleación, esta mezcla de cobre y plata se llamaba champi. Y de ese champi fabricaban sus instrumentos que se llamaban tumis. ¿Lo ven ahí abajo? En la imagen de abajo. Esos son los tumis. Con esa esquina hacían las trepanaciones. Cuando ustedes sean médicos, queridos chicos, tienen que ganar plata, ¿no ven? Un poco para la casa, otro poco ahórrense para viajar a congresos, para actualizarse, para hacer sus especialidades. Y cuando viajen de vacación con la familia, vayan al Museo del Oro. Todo lo que estamos hablando aquí, chicos, lo van a ver allá. Ahí están en ese museo. Uno tarda en recorrer el museo unas 3 horas por lo menos. Porque hay de todo. Oro al por mayor, huesos al por mayor, rifle, arma, mire, hay de todo. Hermosísimo el museo. Y ahí, cuando yo fui, vi esto y dije, pucha, eso lo hemos estudiado nosotros. Está en el libro. Entonces, la aleación de cobre y plata se llama champi. Y los instrumentos que fabricaban de este champi se llaman tumis. Vamos entrando a la cirugía moderna. En el siglo XV, el siglo XVIII, el cirujano estudia ya los síntomas de las enfermedades. Antes el clínico le decía, vení, opera. Vení, este paciente tiene tal cosa y lo que tiene que hacer es operar. Entonces el cirujano iba, era un peoncito que lo mandaban. Pero ya en el siglo XV, XVIII, el cirujano estudia los síntomas de las enfermedades, sus causas, y comienza a valorar la indicación operatoria. Ya no esperaba que el cirujano o el clínico le diga, no, opera. Bueno, ya basta, ya no soy tu muchacho y yo voy a hacer lo que tiene que hacerse. Entonces, examina, hace su historia clínica y valora la indicación. Si este paciente realmente requiere cirugía, se opera, si no, no. Entonces ya los cirujanos pasaban a ser los que imparten la docencia de la medicina quirúrgica o de las enfermedades con tratamiento quirúrgico, que primero empezaron a estudiar en el cadáver. ¿Por qué? Porque el paciente se moría con ciertos síntomas y ellos hacían lo que se llama ahora autopsia. Entonces, para los siguientes cuadros de la misma característica, ya no los abrían por abrir, ya los estudiaban primero y decían, bueno, aquí hemos encontrado en el anterior paciente que falleció esto. Entonces, ya sabemos que cuando tengamos eso, otro paciente, ya vamos a saber de qué lo vamos a operar. En el siglo XVIII, en Francia, se nivelaron de categoría los clínicos y los cirujanos. En Inglaterra, los barberos fueron separados de los cirujanos. Los gladiadores fueron separados de los cirujanos. Y en 1745, a fines del siglo, se le otorgaron privilegios en la Royal College. ¿Por qué? Porque ya tenían una escuela, ya eran formados en universidades, ya eran docentes, ya impartían las enseñanzas
clínico-quirúrgica. A pesar de que los cirujanos siguieron impotentes frente al dolor y a la infección, la cirugía hizo progresos técnicos gracias al mayor conocimiento de la anatomía. Por eso que los cirujanos pueden manejar analgesias, pueden manejar antibióticos, pero siempre nos valemos ahora de los médicos clínicos que dominan mejor el medio interno y dominan mejor el uso farmacológico. En los siglos XIX y XX conviene separar esta primera de la segunda etapa, o sea, de la segunda mitad del siglo. En la primera mitad se produce la desaparición de las academias y reales colegios. Ya no estaban los curas, ya no estaba la iglesia metida en esto. Pasando la enseñanza a depender de las universidades. Lo que implica que aquí ya empieza la fusión definitiva entre los médicos y los cirujanos, pero desde el punto de vista profesional y de formación. O sea, ambos estudiaban ya en las universidades. Es aquí cuando ya se constituye definitivamente la cirugía, ya no como un arte, sino como una ciencia. Miren ustedes ahí un prodisector, un profesor, impartiendo clases en un anfiteatro. Ese es un anfiteatro, chicos. No es el que tenemos nosotros. El anfiteatro es una mesa de cemento, que se llama mesa de Morgani. Y alrededor es como un coliseíto pequeño que tiene gradas. Fíjense ustedes, el que está adelante no le tapa al que está atrás, aunque estén parados. Entonces, ahí están viendo lo que el prodisector le está enseñando. Ese es un anfiteatro. En el anfiteatro en Sucre, que yo conocí, ahora hay un anfiteatro moderno, hermoso en Sucre. Había un letrero que al entrar al anfiteatro puso un profesor de anatomía y decía: muerto no es aquel que yace en esa mesa fría, sino aquel que estudia noche y día y se aplaza todavía. Ese es el inicio de la cirugía, jóvenes, en el siglo XIX, siglo XX. En la segunda mitad del siglo XIX se llega al control eficaz de la hemorragia quirúrgica al aparecer pinzas especiales. Los prodisectores fueron transformando en una ciencia con objetivo y metodología propia, la cirugía. A fines del siglo XIX, el gran desarrollo de la medicina, pero sobre todo en áreas de anestesia, antisepsia y el mejor conocimiento de los agentes causadores de la infección. Después ya apareció nuestro gran Pasteur, ¿verdad? Desde 1846 a 1946 es considerado el siglo de oro de la cirugía. La introducción de la anestesia al final de la Segunda Guerra Mundial crea una situación espectacular para el desarrollo de la cirugía. Aquí empezaron a hacer práctica en los soldados de guerra. La década de los 80 se caracteriza por el entrado al mundo de la cibernética. Ustedes, chicos, de los ordenadores con apoyo diagnóstico extraordinario, tomografía, resonancia magnética. Y ahora, ¿qué se llama lo que habla a la inteligencia? ¿Qué se llama?
La inteligencia artificial, no sé qué, ¿no? La IA. La inteligencia artificial, que está de moda ahora, ¿no? Sí. Pero nosotros, ¿qué estamos formando? Médicos generales, donde el diagnóstico sigue siendo clínico. Por eso es que me gusta que vayan a las visitas. Y cuando presentan los residentes dicen, tenemos el diagnóstico clínico de tal cosa y hemos solicitado exámenes complementarios. Su nombre dice, chicos, exámenes complementarios. Ahora que están en tercero, aprendan bien a hacer una historia clínica. La historia clínica lo salva o lo condena a usted. Entonces aprendamos a hacer una verdadera historia clínica. Somos médicos generales. No somos imaginólogos. No nos imaginamos las cosas. Entonces hagamos medicina. En la década de los 90 se entra en lo que se denomina la era del recambio de órganos. O sea, aparecen los trasplantes. Actualmente los cirujanos estamos presenciando esta evolución. ¿No ve? Todos estos cambios modernos lo estamos viviendo. Y cuando ustedes salgan, la cirugía robótica va a ser el boom. Ahora está empezando. Entonces estamos presenciando toda esta evolución de la cirugía. La llegada de la informática permitió el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál? La cirugía laparoscópica. Antes se hacían incisiones grandes. Ahora se hacen pequeñas incisiones para sacar un estómago en las cirugías bariátricas o de cirugía de gordos. Un resumen de lo que hemos hablado. En la prehistoria, imitación a los animales. Separación de las lesiones externas de las internas. Ellos solamente curaban lo que veían. En la Edad Media y en Grecia, al final de la Edad Media, aparecen estos grandes monstruos de la medicina. Nuestros padres, Hipócrates, Galeno. Y empezó a aparecer la cirugía de las lesiones externas. Y se encargaba de las lesiones internas la medicina general, los médicos internistas. En la Edad Media, en el siglo V hasta el XVIII, aparece Abulcasis al-Zafra, que eran médicos ya educados en las universidades. Y el comienzo del mundo moderno, el desarrollo de la cirugía moderna, con conocimiento exacto en el barroco de la anatomía, de la fisiología, la patología. Y aparecen textos, libros con ilustraciones excelentes, donde ya la medicina o la cirugía ya es una ciencia, no es un arte. En el siglo XIX y XX, la cirugía y la medicina se juntan para estudiar en las universidades. Aparece la antisepsia o hacen más conocimiento de la antisepsia, la hemorragia, la anestesia y la cirugía de cavidades. En el siglo XX, llamado así el siglo de oro o la edad de oro de la cirugía, uso de los curarizantes o relajantes musculares, o sea, la anestesia. Aparecen los grandes cirujanos de la cirugía digestiva. Aparece la famosa cirugía experimental en animales, que ahora ni eso se puede hacer porque la Sociedad Protectora de Animales te mete preso. Técnicas quirúrgicas abdominales, cirugías endotorácicas, cardiovasculares, endoscópicas. ¿Y cómo está la cirugía actualmente? Cada vez avanza más. Antes se hacían exploraciones de vía biliar solamente con cirugías abiertas.
ahora la cirugía laparoscópica se puede hacer. Se hacen cirugía de trasplante de órganos con cirugía laparoscópica. Entonces ustedes están formándose en esta edad actual de la cirugía. Hemos hablado de la transformación de la cirugía y vamos a hablar de técnica quirúrgica. ¿Qué es la técnica quirúrgica? Es la base fundamental de las diversas especialidades plenamente definidas. Es ciencia y es arte. Y como tal debe ser aprendida como ciencia y como arte. Fíjense por qué. Las artes exigirán un aprendizaje manual. Que el paciente esté bien conducido. Y como ciencia, es la renovación dinámica constante de preceptos y conceptos en función a su propia evolución. A esto es a lo que yo me refería. Cuando le dije que ustedes cuando terminen y empiecen a ganar dinero, tienen que juntar plata para congresos y jornadas, porque es una ciencia, es la renovación dinámica. Ustedes irán a la Argentina, a Brasil, a Europa, y van a ver que hay técnicas diferentes a las que hacemos nosotros. Entonces, el hecho de que ustedes terminen quinto año, no han hecho nada, es como si salieran del colegio. El internado van a aprender algo más, la especialidad mucho más. Y después las subespecialidades o los congresos o los intercambios donde ustedes puedan ir. Se estudia la ejecución reglada y sincronizada de las operaciones, de las maniobras operatorias. ¿Para qué? Para lograr una eficiencia en el tratamiento de las patologías quirúrgicas. Esta técnica quirúrgica tiene dos partes. La técnica quirúrgica general y la técnica quirúrgica especial. Pregunta. La técnica quirúrgica general estudia el ambiente operatorio, o sea, el quirófano, los instrumentos, su manejo, es lo que vamos a aprender en la práctica. La manipulación de los tejidos delicadamente. Maniobras generales y básicas, aplicables a todos los tipos de cirugía. En cambio, la técnica quirúrgica especial estudia los tiempos operatorios de cada intervención en particular. Los tiempos operatorios resultan de la reunión de muchas maniobras generales, ordenadas y ejecutadas de manera especial sobre una determinada región anatómica. Aquí hablamos de una básica aplicable a toda la operación. En cambio, aquí es para una región anatómica del organismo. ¿Qué es una operación o intervención quirúrgica? Es el tratamiento cruento de los trastornos físicos o funcionales. Esta operación comprende diferentes tiempos. Primero, la antisepsia o la asepsia del campo operatorio. Después hay que aislar eso, la colocación de campos. Y ya vamos a ver también en la parte práctica que son 3 tipos de campos que vamos a poner. Después viene diéresis. ¿Qué es diéresis? Cortar, separar, incidir. Diéresis, abrir. Y después que hacemos la diéresis, después que hacemos una incisión, ¿qué viene? Sangrado. Entonces viene la hemostasia. Hemos hecho la hemostasia, llegamos a cavidad y hacemos la exploración o el examen semiológico del abdomen abierto, que se llama. Empezamos a ver qué órganos están dañados, o dónde está, o cómo está el órgano que usted hizo el diagnóstico para entrar a operar. Encontraron ese órgano dañado y viene la exéresis, o sea, retirar, sacar, extirpar. Y después, si la cirugía es muy sangrante o hay mucha contaminación, se deja un drenaje, también llamado avenamiento. Y después viene el final, que es la síntesis, o sea, cerrar. A la inversa de la diéresis.
voy a abrir abdomen, ¿qué voy a cortar? Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo. Y llegamos a cavidad. Para cerrar, para hacer la síntesis, vamos a la inversa. Lo último que abrimos es lo primero que cerramos. Entonces empezamos a cerrar peritoneo, aproximación de puntos en el músculo, aponeurosis, piel. Esa es la operación, intervención quirúrgica con todos sus tiempos. Clasificación técnica de las operaciones. Intervenciones o operaciones típicas y las intervenciones atípicas. ¿Qué es una intervención típica? Los tiempos operatorios se suceden en forma perfectamente arreglada y sincrónica. Como le he dicho, hasta encontrar allá el apéndice lo sacamos. Estas intervenciones típicas convienen al principiante, al que además de aprender la operación, debe aprender a operar. ¿Por qué? Porque es sencillo, un apéndice ya va y lo saca. Pero si fuera un plastrón, un absceso apendicular, el principiante no lo puede hacer. Entonces entramos a las intervenciones atípicas. Los tiempos se suceden en forma variable, regladas en líneas generales, no con detalle. La manera de desarrollarlos varía en cada enfermo. Son para cirujanos de experiencia. Por ejemplo, chicos, en intervenciones típicas, abrí la cavidad abdominal y voy a encontrar el apéndice, está inflamado, lo levanto, ligo el meso para que no sangre, donde viene la arteria ilioceco-apendicocólica, corto ese meso ligado, ligo la base del apéndice y lo saqué. Es una cirugía típica, reglada. Pero si ese mismo paciente, en vez de tener una apendicitis como la que hemos explicado, nos encontramos con un absceso apendicular o nos encontramos con un plastrón. ¿Qué es un plastrón? Es cuando el epíploma ha envuelto al apéndice que está inflamado. El organismo es tan sabio que lo engloba, lo enreda, lo envuelve para que la infección no se disemine. Entonces, en ese caso, o cuando el apéndice es retrosecado, o sea que va por detrás del ciego, se mete a la serosa del ciego. Entonces, en ese caso, es muy difícil hacer lo que hemos hecho primero. Entonces, empezamos a ligar primero la base, que es lo último que hacemos en las cirugías típicas. Ligamos base y después vamos ligando poco a poco el meso hasta que lo sacamos. Esa cirugía se llama cirugía atípica, que no es reglada. Tanto las operaciones típicas y atípicas se dividen según sus dificultades en simples y complejas. Es lo que acabamos de decir. Las operaciones también se clasifican según su volumen o gasto de material. En operaciones mayores, operaciones medianas, operaciones menores u operaciones super mayores. Esa es la clasificación de las operaciones según su volumen y gasto de material y tiempo. Estrategia quirúrgica. ¿Qué es una estrategia? Ustedes, sobre todo los varones, les gusta el fútbol y dicen el técnico tiene que trazar una estrategia y utilizar una técnica depurada para ganarle a Real Santa Cruz, digamos. Entonces, ¿qué es la estrategia? Consiste en planear de antemano los detalles de esa cirugía. Mira, voy a hacer una apendicitis solamente, ya sé lo que voy a hacer primero, voy a ligar el meso, después el apéndice. Y si fuera una cirugía atípica, bueno, voy a ligar primero la base y después voy a ligar el meso porque puede que me sangre. ¿Ven? Entonces, es una estrategia. Y eso se lo hace en preoperatorio. También se lo puede hacer en la operación misma, depende de qué es lo que encuentra. Y esa preoperatoria e intraoperatoria operación misma nos va a servir para ver el postoperatorio.
cuánto suero le voy a dar, qué antibiótico le voy a dar, qué analgésico voy a poner, cómo debería salir el contenido del drenaje que le dejé. Entonces son estrategias. Y para eso hay que prevenir cualquier circunstancia que haga peligrar el resultado de una intervención quirúrgica. Por eso tratamos una estrategia. Somos técnicos. Las maniobras quirúrgicas se dividen en maniobras básicas o generales y las maniobras específicas. Las maniobras básicas o generales son comunes a todas las intervenciones. Por ejemplo, asepsia, colocación de campo, incisión, ligaduras. En cambio, las maniobras quirúrgicas especiales son privativas de cada operación. Yo voy a operar una vesícula, no voy a ir a sacar la vesícula primero. Buscaré el conducto cístico que se une con el colédoco. Buscaré, antes de ligar el conducto cístico, buscaré el famoso triángulo de Carlot. Borde inferior del hígado, conducto cístico y hepático común. Ese triángulo, ¿por qué es importante? Porque dentro de ese triángulo está la arteria cística. Y si nosotros no ligamos primero la arteria cística, nuestra cirugía va a ser demasiado sangrante. Entonces son maniobras específicas para cada intervención quirúrgica, para cada operación. Ese es el tema de cirugía, el tema de hoy. Para el sábado, ya en clase, vamos a hablar sobre el quirófano. Toda esta semana, la parte práctica se va a basar en eso. En el quirófano, y los auxiliares le van a ir hablando algo de quirófano que nosotros se lo vamos a completar con el tema de quirófano el día sábado, 8:45 de la mañana. Chicos, tienen toda la potestad de poder preguntar, de poder sugerir sobre el avance en materia. Yo soy de los que no me gusta, como le dije en el clase celular, que expongan temas porque es un desastre. No porque no sepan hacerlo, sino porque su compañero no lo atiende. Yo, como lo hemos hecho hoy, leemos un párrafo y lo explicamos. Leemos otro párrafo, lo explicamos, ponemos ejemplo, preguntamos, participamos todo para que la clase salga más bonita. Alguien me preguntó si voy a pasar las diapositivas. Yo le digo que no, por una sencilla razón. Si paso la diapositiva, ¿a quién les explico en la clase? Nadie va a ir. Y como hoy le voy diciendo, esta puede ser pregunta de examen. Y si yo repito 3 veces lo mismo, es que puede salir la pregunta de ahí. Entonces, los que vayan o tengan las diapositivas, no van a copiar la pregunta. Entonces, la diapositiva tal vez se lo dé para el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Te durmieron o están viendo su novela? No, doctor, todo claro. No, doctor. ¿Está bien? Sí, sí, Seguimos doctor. despiertos, doctor. Ah, qué bueno, eso es bueno. Entonces, este es nuestro tema de hoy. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer.